Muy buenos días, hermanos y hermanas, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Y tal vez no podemos estar juntos en la manera que queremos, pero esto no significa que no podemos disfrutar y ser animados pensando en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este domingo y por algunos domingos que vienen vamos a pensar en el tema que debe traer más gozo al creyente que cualquier otro tema, el Señor Jesucristo. Y vamos a pensar en títulos de Cristo, nombres de Él, que tal vez podemos decir son menos conocidos, o nombres o títulos que tal vez no hemos pensado mucho en estos nombres. Y vamos a pensar para disfrutar la persona de Cristo. Entonces vamos a hacer esto hoy, pero antes de leer en la palabra de Dios, tal vez debemos orar y pedir la ayuda del Señor. Oremos. Padre, estamos agradecidos en esta mañana, primeramente por la persona y la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que hoy podemos disfrutar la salvación que tenemos por medio de la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada sin mancha y sin contaminación. Y Padre, gracias por aquel Cordero que vino a este mundo, que vino y se fue a la cruz, y en aquella cruz murió por nosotros. Estamos agradecidos, Padre, que hoy podemos meditar en Él, podemos disfrutar de las bendiciones que hemos recibido de Él. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer este día, si tiene su Biblia con usted, en el libro de Lucas y capítulo 1. El libro de Lucas y capítulo 1. Y hoy vamos a pensar en un título de Cristo que solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar aquí en Lucas 1 este nombre, este título de Cristo, y vamos a disfrutar un poquito de lo que viene de este nombre, este título de Cristo. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 1 y versículo 67. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice el niño, hablando de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y me gustaría pensar entonces hoy en el título de Cristo que encontramos en versículo 78,
que dice que con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora. Un nombre que es dado al Señor Jesucristo. Hablando del futuro en los días que vienen que Cristo iba a nacer, pero un título de Cristo. Y esta palabra en el idioma original, aparece 10 veces en la palabra de Dios, 10 veces en el Nuevo Testamento. Pero esto es la única vez que es traducido así, la aurora. La mayoría del tiempo es traducido el oriente. Y normalmente no está hablando de una persona, pero una dirección, el oriente, porque sabemos que el sol, la luz viene del oriente en la mañana. Significa, entonces, yo estaba hablando con alguien porque no sé si esto es una palabra común en español, me imagino que no, la aurora. Pero tiene el sentido de el alba. La luz que se vislumbra al amanecer, el alba, la aurora. Casi amanecer, hay el amanecer en la mañana, pero hay una luz antes que viene el sol en la mañana. Esto es la aurora. Y aquí encontramos este nombre dado al Señor Jesucristo. Y hay mucho que podemos disfrutar de este título, este nombre de Cristo. Pero es interesante al inicio. En la mitología romana, hay una diosa que tiene este mismo nombre. Se llama la aurora, la diosa del alba o de la madrugada. Y si busque la historia de esta diosa, dice que aurora se renueva cada mañana al amanecer y vuelve atrás del cielo. Anuncia la llegada de la mañana. Entonces, esta diosa en la mitología romana, ella es el mensajero que anuncia al amanecer cada mañana. Y según esta mitología, esta historia, ella tiene un hermano, que es el sol. Y ella tiene una hermana que es la luna, la aurora, la diosa de la mañana. Pero aquí podemos disfrutar la verdadera aurora. Cristo es la aurora que creó el sol y la luna y todas las cosas en el universo. Mucho mejor que una diosa de la mitología, porque Cristo es todopoderoso. Pero vamos a pensar en cómo podemos ver este título de Cristo en su vida, en su persona. Pensando, recordando, es la luz que se vislumbra al amanecer. La primera luz que viene de las tinieblas, de la noche. Esto es la aurora. Pero vemos esto, primeramente, en la promesa de su vida. En la promesa de la vida de Cristo podemos ver el significado de este nombre, este título. Si buscan el Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías 4, había una promesa. Y Malaquías, el nombre significa mi mensajero. Y había una promesa que dice en Malaquías 4, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El último capítulo del Antiguo Testamento, esta promesa, nacerá el sol de justicia. Pero después de Malaquías, había más de 400 años de oscuridad, podemos decir, cuando no tenemos Dios hablando a los hombres. 400 años de oscuridad, de las tinieblas, de la voz de Dios. Pero ¿qué encontramos en el segundo capítulo del Nuevo Testamento? Después de 400 años de oscuridad, dice Mateo 2, unos magos dijeron,
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. La misma palabra hemos visto en la aurora, en el oriente. Y venimos a adorarle. En la promesa de su vida vimos este título de Cristo. Después de muchos años de oscuridad, los magos dijeron, hemos visto una luz en la noche. Hemos visto una luz en la mañana, una promesa de la vida de Jesucristo. De las tinieblas, de la noche, de la oscuridad, llegó una luz, la aurora, el oriente. Pero no solamente vemos esto en la promesa de su vida, pero en el propósito de su vida. Podemos ver este título. En el versículo que sigue, versículo 78, 79 dice, vemos el propósito de la aurora, que dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Tenemos el propósito de este nombre, esta persona, la aurora, aquí, para dar luz a los que habitan, los que andan en la oscuridad. En tinieblas, dice, y en sombra de muerte. En Mateo 4 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta gran luz, la aurora que llegó a este mundo en la oscuridad. Pero él era una gran luz. Para encaminar, dice, pies por camino de paz. Isaías, hablando de la condición del hombre, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y el propósito de la aurora de Cristo Jesús fue, dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por muchos años, los hombres estaban andando en caminos sin paz, pero llegó la aurora para dar luz a los que habitan en las tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, sino por mí. Pero vemos este título también en los pasos de su vida, en los momentos de su vida, cuando en realidad este nombre Cristo realizó, Cristo anunció el significado de este nombre, la aurora. Dice Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece. La luz, Cristo Jesús, la aurora, llegó en medio de estas tinieblas y dice, en las tinieblas resplandece. Pero qué triste pensar cómo sigue este versículo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No entendieron, no pues reconocieron aquel luz verdadero, esta aurora. Vemos esto en la transfiguración de Cristo. Para Pedro, Jacobo y Juan, ellos esperaban ver la luz de la gloria de Dios. Ellos estaban viviendo en un mundo de religión, un mundo de muchas personas que eran ciegos de su condición. Y dice, por mucha desobediencia, mucha confusión religiosa, no habían visto esta luz verdadera. Pero dice en Mateo 17, cuando estos 3 discípulos estaban en el monte con Cristo y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos vieron un poquito de la fuerza de esta luz, de esta aurora en el monte de transfiguración. Pero cuando pensamos en
la crucifixión de Cristo. Podemos ver en el libro de Juan 3, dice, y esta es la culminación, que la luz vino al mundo, la aurora llegó al mundo. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta aurora llegó para mostrar, para resplandecer la luz de Dios. Y dice, los hombres amaron más las tinieblas a la luz. Y qué triste pensar que en estos días, en estos momentos donde vivimos, no ha cambiado. Cuando hay la verdadera luz, la aurora, que el hombre puede encontrar paz y perdón y alegría con él, todavía aman las tinieblas más que la luz. Hombres, por amor a sus obras malas, ellos no querían la luz. No la vieron en la cruz entonces, esta luz. Dice en Lucas 23, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscurió. El velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los hombres que amaban las tinieblas en la cruz, ellos no pudieron ver lo que pasaba a Cristo, lo que sucedió sobre su alma, sobre su persona. Esta aurora, la luz de Dios, entró en la oscuridad para que nadie pudiera ver a Él. Pero en la resurrección de Cristo vemos este título, la aurora. Dice Marcos, cuando llegó María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salome, ellos llegaron. Y dice, y muy de la mañana, durante los tiempos de la aurora. No ha llegado todavía el sol. No ha venido todavía el amanecer. En los momentos de la aurora, el primer día de la semana, vieron al sepulcro. Ya ha salido. En estos momentos cuando llegaron, ya ha salido el sol. En el alba, madrugada, ellos llegaron y no encontraban la aurora, porque ya ha resucitado. Qué maravilloso pensar que cuando llegó el sol este día de resurrección, Cristo ya ha resucitado, porque Él es la aurora. Y vemos también este título en la predicación de su virtud, la predicación de su virtud. En el momento de la salvación, vemos la obra de la aurora. Dice 1 Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Esto es la obra de Cristo en la salvación. Una persona pasando de las tinieblas a la luz, porque esta aurora, la verdadera luz, llegó a este mundo, dice, para dar luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Hechos nos cuenta, hablando de Cristo y el Evangelio, para que se conviertan a las tinieblas, a la luz. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Efesios 5 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este nombre significa para el creyente, debemos andar como hijos de luz, porque hemos salido de las tinieblas del pecado para servir, porque sois ahora luz en el Señor, la aurora. Y para terminar,
Podemos pensar en un día que viene, en la presencia de su victoria. Vamos a entender, vamos a ver este título también, la aurora. Dice Isaías, hablando de este día en el futuro, Isaías, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Podemos pensar en los últimos capítulos de la Biblia. Momentos de gozo y alegría por cada creyente. ¿Y qué dice Apocalipsis 21? Hablando de una ciudad santa en el futuro, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es la aurora, es la lumbrera de aquel ciudad. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué gozo, hermanos, pensar que en aquel día no hay noche, no habrá tinieblas, porque en estos momentos, en la presencia de la victoria de la aurora, vamos a ver que Él es la verdadera luz, que Él es nuestro Redentor. Voy a terminar con un himno que habla de la aurora y dice, yo espero la aurora de aquel amanecer, que mis penas como a sombra haga prestas van a ser. Cuando deje con mi amado este valle de dolor y entone dulce canto a mi eterno Redentor, una estrella en el oriente, tras la niebla puedo ver, que me dice pronto viene un glorioso amanecer. De penumbras a arreboles, de aurora a plena luz, huyen penas y dolores. Ven si ven, Señor Jesús. Yo espero el regreso del que en la cruz murió. Su amante vos recuerdo. Volveré, me prometió. Puedo oír ya sus pisadas, que se acercan a alumbrar. Cuán ansiosas espera mi alma ese día eternal. Que Dios nos anima cada uno de nosotros, que este verdadero aurora es nuestro Salvador y Redentor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este día por la persona y la obra otra vez de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Hemos visto, Padre, este título de Él, la aurora, que Él es la luz que llegó en las tinieblas, que Él es la persona, el Hijo de Dios que puede quitarnos de las tinieblas a la luz. Gracias te damos, Padre. Y te pedimos que hoy seamos animados por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Solo un anuncio más, si recuerden, esta noche a las 6:30 del tiempo de Costa Rica empezamos una campaña evangelística. Entonces esta noche, 6:30, tiempo Costa Rica, creo que 8:30 en Canadá y otros países. Vamos a tener un mensaje del Evangelio cada noche, empezando hoy hasta el próximo domingo. Entonces, cada noche, empezando hoy, 6:30 en Costa Rica, un corto mensaje y media hora nada más del Evangelio. Que Dios bendiga cada uno.